Ojo, ojo. Tengo un salseo que os va a volar la cabeza sobre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Os acordáis de que todos le llamábamos Demet Özdemir, y de repente zas, su apellido en redes y en todos lados es Yaman? Pues resulta que ella misma ha confesado el porqué de este cambio, y no es lo que muchos pensábamos. Agarraos que vienen curvas. Mucha gente creía que era porque se habían casado en secreto, o que estaban más unidos que nunca, rollo oficial. Pero, para ser honestos, ¿os imagináis a Demet haciendo algo así sin que se filtrase hasta en la sopa? Imposible. Ella es de las que disfruta de su vida privada, pero también sabe cómo mantenernos a todos picados. Lo que yo creo que está pasando es algo mucho más estratégico y a la vez, mucho más personal. Resulta que según las últimas declaraciones, el apellido, Yaman para ella no es solo un cambio de nombre, es un homenaje. Sí, habéis oído bien. Ella misma ha dicho que cuando se refiere a él, cuando piensa en él, la primera palabra que le viene a la mente es Yaman. ¡Qué fuerte! Esto me lleva a pensar un montón de cosas. Por un lado, demuestra que la conexión entre ellos, aunque ahora parezca que cada uno va por su lado, sigue siendo muy fuerte a nivel emocional. Para Demet, Can Yaman no es solo un ex o un compañero de rodaje, es alguien que ha marcado un antes y un después en su vida. Y el hecho de usar su apellido, aunque sea de forma informal, es como decir, este hombre sigue siendo importante para mí. Muchos dicen que esto es una forma de avivar la llama, de hacer que Can Yaman se dé cuenta de lo mucho que ella lo recuerda o lo valora. Y no les falta razón, porque en el mundo de la fama, un gesto así, aunque sea sutil, puede tener un impacto brutal. Imaginaos a Can viendo que la mujer que le robó el corazón, la que protagonizó escenas de infarto con él, ahora lo recuerda usando su apellido. Eso te remueve por dentro seguro. Pero yo sospecho que hay algo más. Creo que es también una forma de Demet de reafirmar su propia identidad, pero a través de esa conexión. Es como si dijera, sí, soy Demet Özdemir, pero también soy la mujer que estuvo con Can Yaman, la que compartió esa etapa tan intensa con él. Y el usar su apellido como sinónimo de ese recuerdo, de esa experiencia, es una manera muy personal de procesar todo lo que vivieron juntos. No olvidemos que su relación fue una auténtica locura mediática. Cada beso, cada paseo, cada gesto salía en todas partes. Y claro, cuando algo así termina o se transforma, es difícil desligarse de la persona que lo protagonizó contigo. Quizás para Demet ponerle Yaman a su recuerdo, a su forma de hablar de él, es una manera de mantener viva esa parte de su historia, pero a su manera. Y ahí está la clave, ¿verdad? Que ella lo haga público, que lo confiese así, directamente sin rodeos, es lo que me parece más interesante. No es una indirecta, no es algo que se rumorea. Es una confesión. Y eso nos da pie a especular, a soñar, a preguntarnos si esta historia de amor, o de conexión profunda, todavía tiene capítulos por escribir. Porque, seamos sinceros, la química entre Demet y Can era innegable. En la pantalla, en la vida real, era un torbellino. Y cuando uno utiliza el apellido del otro como un término cariñoso, como una forma de referirse a esa persona especial, es que algo queda, ¿no creéis? Ahora la gran pregunta es, ¿qué pensará Can Yaman de todo esto? ¿Se dará por aludido? ¿Le gustará o se sentirá presionado? Porque esta confesión de Demet, más que cerrar una puerta, parece que la deja entreabierta, invitándonos a todos a imaginar qué puede pasar a continuación. ¿Creéis que esta confesión es una señal de que todavía hay algo entre ellos, o simplemente una forma de honrar un pasado importante?